Muy buenos días, apreciados hermanos. Le habla su hermano en Cristo, el pastor Darwin Casana. En esta ocasión me encuentro en la selva central del Perú, en la ciudad de Tingo María, más conocida como la Bella Durmiente, y les doy la bienvenida al estudio de la palabra del Señor. Allá en estudios, en Lima, en la Unión Peruana, está nuestro presidente de la Unión, Pastor Santos Saldaña Montoya. Muy buenos días, Pastor Saldaña, ¿cómo se encuentra? Mi querido pastor Darwin, buen día. Que lo estés pasando de lo mejor bajo la dirección del Señor y su Espíritu. En esta mañana quiero saludar también a todos los hermanos que nos escuchan de esta plataforma. Bendiciones para todos y que la gracia del Señor sea con todos y con todo su pueblo a nivel nacional e internacional también. Muchas gracias, pastor. Entonces, luego de haber dado la bienvenida, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que sea Él nuestro maestro en esta oportunidad. Por favor, pastor Saldaña, diríjanos en la oración. Gracias. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu santo nombre. Estamos en este momento, Señor, para estudiar esta hermosa lección para este día, por la cual solicitamos la dirección de tu Santo Espíritu. Bendiga, Señor, a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan y también a nivel de este país o de otros países, Señor, que nos puedan seguir. Tu bendición, tu gracia con todo tu pueblo. Oh querido Señor, te invitamos que tú nos dirijas en esta hora. Necesitamos mucho de ti y también te suplicamos porque te ofendemos a cada instante de nuestra vida, aún directamente o indirectamente, y es por eso que queremos, Señor, suplicarte por el perdón de nuestras faltas y a la vez nos des una doble porción de tu Espíritu Santo conforme a tu gracia y a tu misericordia para que podamos comprender tu palabra en esta mañana y juntos concientizarnos y prepararnos para tu reino celestial. Una bendición para nuestros hermanos que nos escuchan. Una vez más te suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Ahora, habiendo pedido la dirección divina, vamos a pasar ya entonces al desarrollo de nuestra lección. El título para esta semana de la lección número 10, correspondiente a este sábado 6 de septiembre, es Confianza en Dios. Es la lección número 10 y vamos a empezar entonces hablando acerca del título, confianza. ¿Qué entendemos por confianza, Pastor Saldaña, por favor? Bueno, la palabra confianza tiene una definición, para ser breves. En Fe y Obras dice que es más de creer, que es más de fe. Define que confianza es aceptar plenamente la justicia perfecta, el desarrollo que hizo Cristo en sus 3 años y medio de vida justa y perfecta, y que debemos tener confianza en esa obra que Él hizo a nuestro favor. Sin embargo, también el diccionario define que es un descanso pleno mental. También de esto, una integridad, una veracidad, una justicia, pero que también es una amistad u otro principio sólido de otra persona. Es a saber, de Cristo a favor nuestro. Entonces debemos tener esa plena confianza de que el Señor, todo lo que Él ha hecho y ha desarrollado, no lo hizo para Él, sino que es plenamente para nosotros. Y nosotros debemos de tener un descanso mental y también caminar con integridad, con veracidad, porque en nuestra esfera Él también quiere que seamos leales y fieles, pero en nuestra esfera. Pero de nuestra parte, hermanos queridos que nos escuchan, debemos tener una plena confianza en la obra sustitutiva que Él hizo por ti y por mí. Muchas gracias, Pastor Saldaña. Entonces, esa es la definición de confianza. Es tener esa esperanza firme en un ser todopoderoso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Cuando los hombres nos fallan, muchas veces perdemos la confianza en los hombres. Pero nuestro Dios no es hombre. Él nunca nos fallará. Y es por eso que podemos tener esa plena confianza
en nuestro Salvador, así como lo hicieron los siervos de Dios en el pasado. Justamente de eso nos habla la introducción en esta oportunidad. Nos habla de una lección que nosotros debemos aprender y justamente, hermanos, ese es el propósito de que cada sábado estudiemos la lección, porque hay enseñanza para este tiempo. ¿Y cuál es la lección que nos queremos llevar a casa, que nos queremos llevar a nuestra vida a través del estudio de esta mañana? Según el párrafo de la introducción, dice que la lección que nos debemos llevar y la que necesitamos aprender los siervos de Dios. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? Vamos a ver que en esta mañana vamos a estudiar de 4 siervos. Vamos a hablar en primer lugar de Cristo, que es el siervo por excelencia. Vamos a hablar del pueblo de Israel, que también fue su siervo. Vamos a hablar de Ciro, que fue otro siervo. Pero también la invitación es a que usted y yo seamos siervos de Cristo. Ahora, ¿cuál es esa lección que debemos aprender? Debemos aprender que nosotros debemos aguardar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Debemos confiar cuando todo parece sombrío. Sabemos, hermanos, que tenemos que ser probados. La introducción de la lección empieza diciendo que muchas veces el abatimiento hace perder la fe, hace perder la confianza. Ese abatimiento son las pruebas que a veces nosotros tenemos que pasar como siervos de Dios. Pero frente a estas pruebas, frente a este abatimiento, nosotros debemos esperar, confiar con paciencia en el poder y en la sabiduría de nuestro Dios. Cuando todo parece perdido, cuando aparentemente no hay salida, debemos saber que tenemos un Dios todopoderoso, que Él nunca nos probará más de lo que podamos soportar. Entonces, esa es la lección que debemos aprender todos los siervos de Dios. Así lo experimentó Cristo, así lo experimentó el pueblo de Israel, así lo experimentó Ciro. Y esa es la experiencia de confianza que cada uno de nosotros debemos tener. Y la introducción termina diciendo, si confiamos plenamente, seremos invencibles. Dice, aparentemente, el mundo nos puede ver como lo último, como personas que están perdidas, pero si confiamos plenamente en Dios, dice que no hay nada más invencible que un siervo de Dios, que un cristiano que confía plenamente en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, apreciados hermanos, esa es la lección que queremos aprender en esta mañana. Pastor Saldaña, por favor, cuéntenos cómo está distribuida, cómo está subdividida la lección para esta oportunidad. Como primera parte aparece Cristo como siervo de Dios. Él es el siervo escogido por el Señor para que pueda hacer una obra especial por su pueblo. Después de eso, siempre también se ha valido de hombres, aunque débiles, aunque hayan tenido dificultades en su vida, pero en este caso ya se refiere la segunda parte a Jacob, que más tarde el Señor mismo le cambió el nombre por Israel. Sabemos que Jacob quiere decir un suplantador, sin embargo Israel quiere decir un vencedor. Así también hoy su pueblo todavía no es vencedor, es una iglesia militante, pero pronto también tendrá ese apelativo de vencedor, porque los que están con Cristo son más que vencedores. Y él también fue un siervo para llevar la palabra de Dios, para que su descendencia pueda llevar las verdades eternas a un mundo que perece. Aunque ellos mismos tuvieron muchas dificultades, pero se aferraron con toda confianza al Señor y ellos salieron más que vencedores. Y un día estarán sus nombres también en las puertas de la santa ciudad, allí cifrados. Por otro lado, también tenemos otra parte de nuestra lección que se refiere al siervo Ciro. Dice, mi siervo fiel, el que tuvo que usarlo el Señor para hacer una obra grande en su tiempo, aunque él todavía no había nacido, pero ya estaba escrito por mucho tiempo por los profetas el nombre de Ciro, que también sería un siervo del Señor. Y por último tenemos también a ver
cómo tendrá que ser caída Babilonia y no tendrá que levantarse más. Esas 4 partes está dividida en nuestra lección. Entonces, pastor, vamos a pasar ya a desarrollar las preguntas. El primer subtítulo, Cristo como siervo de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta, pastor, para esta oportunidad? Sí, mi querido Darwin, la primera pregunta tenemos cuando dice, ¿qué declaró Isaías? Isaías sabemos que vivió en un tiempo muy difícil, cuando toda la nación de Israel y las naciones vecinas estaban en una perplejidad y apostasía terrible. Sin embargo, Isaías tuvo mucho que alentarse cuando sabía de que el Señor va a venir a este mundo. Por eso dice la primera pregunta, ¿qué declaró Isaías acerca del consuelo de Dios a su pueblo por medio de su siervo? Esa es la primera parte. ¿Y cómo sucedería y qué le caracterizaría? Por favor, mi querido pastor Darwin, comparte la respuesta con nosotros. Muchas gracias, pastor Saldaña. Entonces vamos a ver que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba pasando por una crisis de identidad, una crisis doctrinal, una crisis de apostasía. Es por eso que el pueblo tendría que ser llevado cautivo. Pero vamos a ver que hay un consuelo de parte de Dios y eso está expresado ahí en Isaías capítulo 40, versículo 1 al 5 y también desde el 9 hasta el 11. Vamos a ver que ahí justamente empieza por esa palabra consuelo, ¿verdad? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Entonces, ¿en qué va a consistir ese consuelo? Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, el consuelo de parte del Señor es una promesa de perdón, una promesa de que el castigo va a ser terminado. Dice, dile que sus pecados ya son perdonados, que su tiempo ya es cumplido. Entonces, ese es el consuelo de parte de nuestro Dios, que Él no está enojado con su pueblo, que Dios está dispuesto a poder perdonar. Entonces es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo para el Señor. Pero ¿cómo se iba a llevar a cabo este consuelo? A través de su siervo. Jesús iba a ser el consolador de su pueblo. Y por eso cuando él se iba, él dijo, rogad a vuestro Padre para que mande otro consolador. Jesús fue el primer consolador. Él vino a dar ese consuelo. Pero ¿cómo? A través de su ministerio. Pero antes de que pueda venir, tenía que prepararse el camino para ese siervo del Señor. Y por eso que el versículo 3 al 4 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. 4 aspectos importantes para preparar el camino del Señor. El que fue el encargado de preparar el camino para el Señor en la primera venida fue Juan el Bautista. Y él, cuando le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Entonces, ¿en qué consisten esos 4 aspectos? Dice, todo valle sea alzado, representa las deficiencias que había en el pueblo del Señor que tenían que ser levantadas, como la fe, el amor. Eso tenía que levantarse. Eso también se aplica a nuestro tiempo. Tenemos que crecer en fe, en amor, en todo lo bueno debemos crecer. Pero luego dice, bájese todo monte y collada. A veces el orgullo, el egoísmo que tenemos en exceso como una montaña, eso debe bajar, bájese todo monte y collado. Luego dice, lo torcido se enderece. Los maestros de Israel habían torcido las escrituras. Los indoctos, dice el apóstol Pedro, tuercen las escrituras para su propia perdición. El llamado es a que nosotros podamos destorcer eso. Como preparadores del camino del Señor debemos destorcer los errores y debemos mostrar la verdad tal como es. Y luego dice, lo áspero se allane. Las asperezas que deben ser allanadas son las asperezas de nuestro carácter, de nuestra vida. Esos obstáculos deben ser removidos para preparar el camino para el Señor. Asimismo, dice el versículo 5, entonces se manifestará la gloria de Dios. Y así fue, se preparó el camino y luego se manifestó la gloria de Dios en el ministerio del siervo de Cristo.
dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces Jesús vino a manifestar esa gloria en su ministerio, pero luego que Juan el Bautista había preparado el camino, entonces se reveló la gloria de Dios y todos lo vieron. La gloria del segundo templo fue mayor que la primera. ¿Cómo se cumplió? Cuando el deseado de todas las gentes, nuestro Señor Jesucristo, entró allí, en ese segundo templo. Ahí se cumplió que la gloria de Dios fue grande, porque esa luz, ese carácter de Dios fue revelado en la vida de Cristo. Jesús vino a revelar esa gloria. Luego dice el versículo 9 que hay un anuncio valiente. Dice mensajeros proclamando sin temor. Esto representa la firmeza y la confianza en Dios, porque ese fue el mensajero, fue nuestro Dios. Sin temor, nuestro Señor Jesucristo, a pesar que sabía que le esperaba la muerte, él confió en Dios y cumplió ese cometido. En ningún momento de su vida Jesús, como siervo de Dios, dejó de confiar en Dios. Él no vino a obedecer como un Dios menor a un Dios superior. Él vino a obedecer como un hombre. Y nunca le faltó la fe, nunca le faltó la confianza. Por eso el título de nuestra lección es Confianza en Dios. Y Jesús fue el primero en confiar. Luego dice el versículo 10, venida poderosa. Se refiere a la llegada del Señor con poder. Jesús, ese poder que él manifestó no fue el de las armas, no fue el de la guerra, no fue un poder militar, sino fue el poder del amor, el poder de la autoridad, de la justicia, porque él hablaba como quien tenía autoridad. Y el versículo 11 dice que él vino a hacer ese trabajo con tierno cuidado. Él vino como un pastor que cuida a sus ovejas con ternura y compasión. Eso fue el trabajo del siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios por excelencia. Dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Ahora bien, ese aspecto dice la nota, el aspecto de preparar el camino para el rey, no era algo novedoso que recién iba a suceder. Siempre los reyes en la antigüedad, antes de viajar de un lugar a otro, dice que mandaban una comisión previa para preparar el camino del Señor. Esa comisión iba pues tapando los baches, arreglando los puentes, arreglando las calzadas para que cuando el rey posteriormente vaya no tenga obstáculos en el camino. Entonces así había mandado a preparar a Juan el Bautista. Por eso dice allí la nota, esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del evangelio. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. Así como Juan el Bautista vino con el poder y el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida, así, hermano, nosotros, usted y yo, somos el tercer Elías. Somos el pueblo que ha de preparar el camino para la visita del rey a este mundo. Una vez más, el rey viene a este mundo, viene por segunda vez, y usted y yo somos los siervos que debemos preparar el camino para la visita del Rey de Reyes y Señor de Señoras. Así que el Señor nos ayude a levantar todo valle, a bajar todo monte y collado, a destorcer lo torcido y también a las asperezas de nuestro carácter, a poder lijar esas asperezas. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos, a preparar el camino para el Rey. Por eso, aplicándolo para este tiempo, dice aquí en un párrafo del Espíritu Profecía que debemos preparar el camino para el Rey. Dice aquí, Consejo para los Maestros, página 308. Cristo está aguardando, así como usted y yo aguardamos su visita a esta tierra, su primera venida, Él también está aguardando algo. ¿Y qué aguarda Él? ¿Qué espera? Y todavía dice que aguarda con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Él quiere manifestarse en su iglesia. ¿Cómo? A través de nuestro carácter. Y luego dice, cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Y luego dice, es privilegio de todo cristiano, no solamente esperar la venida de nuestro Señor, sino también apresurarla. Nosotros debemos apresurar la venida, debemos preparar el camino. Y luego dice, si todos los que profesan su nombre estuviesen llevando frutos para su gloria, cuán prestamente se sembrarían en todo el mundo las semillas del Evangelio. Con cuánta presteza maduraría la última gran mies y vendría Cristo. Cristo ya hubiese venido entonces si es que hubiésemos preparado el camino. Así
que el Señor nos ayude, hermanos, a preparar el camino. No es con espada, no es con ejército, sino es con su espíritu. El Señor nos ayude, Pastor Saldaña, a preparar el camino del Señor. Nosotros somos el Elías, somos el Juan el Bautista de este tiempo que debemos preparar el camino, ¿verdad? Así es, mi querido Darwin. Cuánto tenemos que agradecer al Señor de que Él siempre ha tenido un mensaje para su pueblo. Si nos vamos al Edén, ahí encontramos en Génesis 3:15 el mensaje que nos lleva a Jesús. Si venimos más aquí adelante, encontramos el caso de Noé, que tuvo un mensajero. También Abraham fue el hombre que se destacó porque lo llamó el Señor para cumplir un trabajo especial en su época. En los días de antes de Cristo vino Juan el Bautista como el vocero para presentarlo a Jesús. Asimismo, también después Jesús mismo, él tuvo que cumplir ese rol como un ser humano. Sin embargo, lo hizo por amor de ti y de mí, de todos. Hoy tenemos un mensaje que es también como Juan el Bautista, de preparar una iglesia para el segundo encuentro de Cristo, que se encuentra en Apocalipsis 14:6 al 12. Entonces, en todo tiempo el Señor no ha dejado así nomás a su iglesia, sino que ha tenido un mensaje presente, una verdad presente para su pueblo, para sus hijos y para sus líderes. Muy bien, Pastor Saldaña. Entonces el Señor nos ayude a ser ese pueblo que preparamos el camino para la visita del Rey. Vamos a pasar ya a la segunda pregunta, Pastor Saldaña, y esta segunda pregunta va dirigida para usted. Dice la pregunta número 2. Isaías profetiza sobre un siervo escogido por Dios. ¿Cómo se describe su misión? ¿Cómo se describe la misión de este siervo que Isaías había profetizado, Pastor Saldaña? Ayúdenos, por favor, con esta pregunta. Gracias, mi querido pastor Darwin. Esto, a ver, vamos a tratar de concentrarnos en esta hermosa pregunta, juntamente con todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos están viendo. Está basado en el capítulo 42 del libro de Isaías, del versículo 1 hacia el 4, donde nos habla acerca del siervo escogido y su gran misión que él tuvo que cumplir en este mundo. Sin embargo, vamos a ver lo que el profeta escribe y también cómo tendría que describirse su misión y cómo tendría que desarrollarse su trabajo para beneficio de los demás. Dice: he aquí mi siervo, pondré sobre él mi espíritu. Empieza de esa manera el texto bíblico, el versículo 1. Entonces, vemos que cuando Cristo vino a este mundo, él vino también con dice que él aprendió a leer precisamente en las rodillas de su mamá, y dirigida por el Espíritu Santo, él pudo aprender sin ir a los centros de educación de aquel entonces. Entonces el Espíritu Santo lo dirigía, y también es el que habla de que traería justicia a las naciones, porque hasta ese momento no había un hombre de tal magnitud que traiga la justicia, que traiga o que lleve esa justicia a las naciones. Entonces estaba escrito acerca de Jesús que él tendría que cumplir con esa gran misión de traer justicia a las naciones. Claro está, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por otro lado, encontramos de que su obra, su gran misión, se llevaría de una forma pacífica. Dice: no gritará, ni alzará su voz. Hoy hay gente que habla de una forma tan descontrolada y que a un oído fino afecta. ¿Por qué? Se grita más de la cuenta, y no es correcto eso. Jesús, cuando hablaba, no hablaba demasiado rápido, pero tampoco hablaba demasiado lento. Hablaba como dando a entender lo que él quería decir, y no trataba de gritar, tal vez de ensordecer a sus oyentes, sino trataba en una forma pacífica y en una forma metódica, y era una música su voz, de tal manera que uno quería estar siempre a su lado
No importa sin comer, no importaba pasar 2, 3 días sin comer, pero lo interesante era saborear, recibir, recepcionar esas hermosas palabras que a través de esa voz del maestro eran llenas y acompañadas como si fuera de música, de tal manera que era atrayente su voz y su palabra para todos los oyentes. Entonces actuaba con mansedumbre, actuaba con mucha humildad, sin alardes de sí mismo. El texto 3 dice que él no quebraría una caña cascada. ¿Qué nos da a entender con esto el Señor? Y dice, tampoco apagará el pábilo que humea. Con esto nos da a entender, claro, esta palabra cuando dice, no quebrará la caña cascada. Esta es una metáfora que el Señor está utilizando para darnos a entender de que era una persona muy lleno de espiritualidad o espiritualmente se encontraba. ¿Cuánta gente en aquel entonces se encontraban afligidos, se encontraban vulnerables, se encontraban heridos? Entonces dice que él no quebraría a esa caña cascada, no quebraría esa, esa débil caña que se encontraba en este mundo como ser cualquier ser humano, sino más bien que él estaba disponible para poderlo levantar, para poderles dar ánimo, para poderlos fortalecer con ternura, con compasión a todas las personas que se sentían débiles. Por eso que ante nuestro amado Salvador no había ninguna excepción de personas, tanto al grande como al pequeño, al rico y al pobre, al menesteroso y al afortunado, todos se encontraban bienvenidos hacia él. Y para cada uno de ellos tenía una palabra especial para poderlo animar, para poderlo fortalecer, pero lo hacía en una manera con mucha compasión y con mucha ternura. Por otro lado, dice, no se cansará ni desmayará. Tenemos un Salvador, tenemos un Señor que no duerme, no dormita, no se cansa. Las 24 horas del día Él está para atendernos, para escuchar nuestras súplicas, para podernos atender, pero también lo haría su obra con mucha firmeza, con mucha convicción, hasta cumplir su gran misión, y no solamente en Israel, sino a nivel mundial, a nivel universal. Qué grande es esa obra de aquel siervo que tuvo que venir, y gracias por ese don tan inefable. Y nosotros debemos aceptarlo no sencillamente como un ejemplo, sino debemos aceptarlo como el mejor regalo, como el mejor don del cielo a favor de nosotros, y que viva en nuestra mente y en nuestro corazón. Tiene que ser así, de lo contrario solamente lo veremos afuera y nunca lo experimentaremos en nuestra vida cristiana. Así es, Pastor Saldaña. Entonces, si se trata de hablar de siervos del Señor, realmente el Señor Jesús es el siervo por excelencia, es nuestro mayor ejemplo para que nosotros como siervos podamos imitarle a Él, ¿verdad? Cómo es que Él trabajó de una manera tan tierna. En la antigüedad se había torcido el carácter de Dios y se pensaba que Él es un ser déspota, un ser severo, pero Jesús vino a manifestar el verdadero carácter de su Padre. Entonces, Pastor Correcto. Saldaña, ¿qué consejo podría dar usted como dirigente de la obra aquí en Perú a todos los pastores, a todos los obreros que tenemos que tratar con las almas que hierran, con las almas nuevas, con la persona desanimada, con la persona que se equivoca? De frente tiene que ser a veces disciplina, exclusión, o cómo, qué recomendación nos da para los ministros más jóvenes respecto a cómo trabajó el siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por favor. Mire, mi querido pastor Darwin, muchísimas gracias por tu consideración. Yo quisiera
apelar a todos mis queridos pastores, ya que tienen una larga trayectoria aquí en el país y en el mundo entero, como también con aquellos que son jóvenes, pero que se van formando y que van llevando responsabilidades en la obra. Yo tengo entendido que a menudo que ellos vayan tomando experiencia, irán también tomando responsabilidades. Y el Señor nos está preparando y capacitando, y veo también muy buenos líderes que en el futuro tendrán que hacer la obra que el Señor los ha llamado a hacer. Hermano querido, y a todos los que me escuchan, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser personas no solamente de estudiar de Jesús, sino tratar de imitar a Jesús. Jesús nos dio el ejemplo a seguir, cómo Él hizo su obra. Como ya decíamos, Él no fue apresurado, Él no fue demasiado duro, no fue déspota, fue un hombre pacífico. Dice que en Él estaba esa paz y Él nos ofrece esa paz. Y dice que Él no nos da la paz como el mundo lo da, sino como esa paz eterna, como las ondas del mar. En la profundidad del mar hay una paz, pero única. Entonces, tenemos que sobrellevar las flaquezas de los débiles. Tenemos que sobrellevar también a muchos de nuestros hermanos a Jesús, que solamente allí encontraremos la alegría, el contentamiento y el soporte que nosotros necesitamos. Por lo tanto, con excepción de algunas cosas cuando ya están marcadas, visibles, tangibles, que ya son transgresiones abiertas a la ley de Dios, pues también su iglesia tiene que actuar en vez de Jesús. Por eso que también el Señor le dio autoridad a su iglesia, pero por parte de su ministerio tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos en tratar un alma por la cual Cristo dio su vida. Entonces, todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Y cuando las cosas muchas veces el líder no actúa, pues hermano, no hay que preocuparse porque la piedra también cae por su propio peso. El Señor nos bendiga, y mi consejo sería para todos los líderes, empezando desde un padre de familia hasta el líder que tiene responsabilidades altas en su obra, de que tengamos siempre esa calma de dirigir, como también lo hizo nuestro Maestro y dechado perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Entonces, para allí, para vuestro análisis, le dejamos el párrafo del Espíritu de Profecía. Usted lo lee con calma en su hogar, consejos para la iglesia, la página 460, donde dice que tenemos que tener amor por los tentados y por los que hierran, ¿verdad? Y dice que muchas veces somos fríos y negligentes cuando no consideramos a las almas, porque la Escritura dice, cuando tengas que restaurar a alguien, dice que trátalo, dice, tú que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ser como nuestro Señor Jesucristo, Pastor Saldaña, Él nos ayude. Vamos a continuar entonces. Pasamos ya a la segunda parte de nuestra lección, Israel como siervo. ¿Cuál es la pregunta número 3, Pastor? Sí, entonces, querido, mira, hasta ahí hemos estudiado acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora pasaremos a estudiar acerca de otro siervo. Y la pregunta dice, ¿cómo describió Isaías la posición de Israel como siervo de Dios? Ahora nos lleva a pensar en un hombre que es padre de las 12 tribus de Israel. Decimos así, aunque fue primero su nombre Jacob, pero Dios le puso por Israel. Entonces, esta preguntita está dirigida para usted, mi querido pastor Darwin. Por favor, colabórenos con la respuesta. Gracias, Pastor Saldaña. Fue el Pastor Saldaña cuál es su origen de Jacob, pero luego ese siervo tiene sus hijos y vamos a ver que se convierte ya en una nación, ¿no? Luego la nación de ser un solo pueblo se divide en dos y aquí específicamente se está dirigiendo a las dos tribus, al pueblo judío, ¿no?
Pero para este tiempo sabemos que el Israel espiritual somos nosotros. Nosotros somos el pueblo del Señor en la actualidad. Así que no estudiemos solo esto como historia, sino que apliquémoslo para nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Entonces dice allí la palabra del Señor en Isaías 43, versículo 10 al 12: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces, apreciados hermanos, lo que tenemos allí, la palabra más repetida aquí es testigo. Un testigo es alguien que testifica, es alguien que da razón de otra persona, así como, por ejemplo, a mí una vez una hermana me dice: yo te he contado a ti mi caso, así que tú vas a ser mi testigo en el juicio. Y yo tuve que ser su testigo y contar la versión que ella me había dado. Así también Dios se ha revelado a nosotros sus siervos, y nosotros somos llamados a ser su testigo, a testificar de lo que Él nos ha revelado. Debemos revelar a los demás. Entonces, encontramos aquí, según este cuadro explicativo, tenemos que Israel es siervo escogido y testigo de Dios. O sea que Dios escoge a sus siervos. Dios escogió a Israel, y Dios escogió también a su pueblo en estos últimos días para ser luz para las naciones, no para que solamente la verdad lo esconda para sí mismo. Si Dios nos ha revelado algo, es para testificar, para dar razón, para contar a otros. ¿Ya? Entonces somos llamados a dar testimonio de Cristo con nuestra vida y fe. Ojo, que nuestro testimonio es por precepto y por ejemplo. No solamente debemos predicar, sino que debemos testificar mediante nuestra vida el poder del Señor. Tenemos que en nuestra vida evidenciar el poder de Dios, que Dios es capaz de cambiar nuestro carácter. Entonces eso tiene que ser en nuestra vida. Y luego encontramos en el versículo 11 que Jehová es el único Salvador. Tenemos que reconocer que solo Jesús hay salvación. Y eso dice la Biblia: en ningún otro nombre hay salvación, porque hay un solo nombre debajo la tierra dado a los hombres, que es el nombre precioso de Jesús. Solo en Él hay salvación y solamente de Él tenemos que testificar. En la testificación no nos vamos a dar gloria a nosotros mismos, como estudiamos la lección pasada, Ezequías, que en lugar de dar gloria a Dios comenzó a mostrar los tesoros que él tenía. No, ese es el propósito. Somos testigos, pero para revelar solamente a Jesús. Por eso Pablo dijo: solamente a Cristo y a Cristo crucificado es de quien debemos testificar. Y luego dice en el versículo 12 que Dios anuncia, salva y habla sin dioses ajenos. Entonces hay que rechazar los ídolos. Cuando tenemos que testificar, hay que rechazar toda clase de dioses para este tiempo. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Son los ídolos que podemos tener, a veces el trabajo, a veces una profesión, a veces el dinero, a veces una persona. Hay ídolos que nos impiden testificar, ser estos testigos a carta cabal. Cuando uno va a testificar, la fiscalía o el juez te notifica y tú tienes que separar tu tiempo y tienes que dedicarte exclusivamente solo a testificar. Entonces, Pablo dice: alguien que milita no se enrede en los negocios de este mundo a fin de agradar aquel a quien lo tomó como siervo. Entonces nosotros no podemos servir a dos señores. Tenemos que priorizar siempre esa misión que el Señor nos ha encomendado de testificar, de ser sus testigos, ¿ya? Entonces, según el párrafo de la introducción, de la nota de esa pregunta, que se encuentra en Testimonios Selectos o Testimonios para la Iglesia, tomo 9, nos dice, hermanos, que cuando dice el Señor: tú eres mi siervo, eso se refiere a cada uno de nosotros. Todos nosotros somos sus siervos. Por eso dice allí la parte subrayada: el siervo de Jehová se refiere a cualquiera que el Señor elija y designe para realizar cierto trabajo. En esos días el Señor eligió a Israel, y hoy en día el Señor te ha elegido a ti, me ha elegido a mí para realizar un determinado trabajo. Él nos ha dado una misión y tenemos que cumplir con esa misión. Y luego dice: Dios trabajará por los miembros de su pueblo que se sometan a la obra del Espíritu Santo para ser siervos cabales, como fue Jesús,
Él estaba el lleno del Espíritu Santo y por eso cumplió a cabalidad esa misión. Así también nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser siervos útiles, para ser siervos eficaces en esta obra. Ahora hay una pregunta aquí que yo me he planteado y les invito a que también ustedes se planteen. La pregunta es, ¿cómo estamos testificando en la actualidad? Nosotros somos los testigos, dice. Y ya dijimos que para testificar no solamente es por precepto, sino también por ejemplo. O sea, nuestra vida tiene que dar testimonio. Miren, y el párrafo que vamos a dar lectura a continuación es un párrafo que nos hace reflexionar respecto al testimonio que estamos dando. El párrafo se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 142. Dice allí, el Redentor del mundo, que es Jesús, declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad, por la homosexualidad, por la corrupción. Esos pecados son terribles, pero dice que Jesús declara que hay pecados peores que esos pecados. ¿Y cuáles son ese pecado mayor? Miren lo que viene a continuación, la parte subrayada. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, o sea, dicen conocer a Dios y dicen guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. Y allí estamos involucrados, hermanos, usted y yo, que decimos ser el siervo de Dios, el pueblo del Señor, el remanente. Decimos, pero con nuestro carácter, con nuestra vida diaria, lo negamos. Decimos todo lo contrario. Según Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que, hermanos, esta es una advertencia solemne, que es muy peligroso jugar con la luz que Dios nos ha dado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que mucho cuidado, hermanos, que con nuestra vida no estemos testificando correctamente. Vosotros sois mi testigo, dice el Señor. Yo te he llamado, te he dado mi luz para que me testifiques. Pero ¿qué testimonio estamos dando? Probablemente estemos siendo una piedra de tropiezo para que otras almas vengan a conocer de Jesús. Por eso es que aquí dice, de acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, no, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Muchos dicen que están, ¿qué cosa? Jugando con los privilegios y con la luz que viene del cielo. ¿Cómo se juega? Cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, y en tu carácter, en tu vida, haces quedar mal a Dios. Que Dios nos perdone, hermanos, si es que hemos sido malos testigos y nos ayude a testificar correctamente, ¿verdad, Pastor Saldaña? El Señor necesita testigos leales y Querido, cabales que con su vida, con su ejemplo, puedan demostrar que son hijos de Dios, ¿verdad? claro que sí, mi querido pastor Darwin, y no solamente en el trato entre personas, sino que también tenemos que saber tratar aún a los seres que no hablan. Por ejemplo, a los animalitos. Cuando me dirijo en estas palabras, también quiero llegar al querido pueblo de nuestro país y de los que me escuchan, que el verdadero cristiano tendrá paz aún también con los animalitos, con los que nos sirven a nosotros. En el campo muchas veces se lo trata mal a un animal que nos sirve llevando carga. Muchas veces se le da de palos o se le da puntapieses o se le grita ásperamente con palabras deshonestas, desagradables, que no se pueden repetir, ni tampoco debe estar en las palabras de sus hijos. Queridos hermanos, entonces, Proverbios dice que el hombre sabio también sabe tratar correctamente a su animal. ¿Por qué? Porque de ello también daremos cuenta y ahí también se deja ver el carácter de cada cristiano. Entonces, debemos orar más, pedir al Señor que día a día Él nos pueda cambiar, Él nos pueda modificar, entregarnos en sus manos para que el Señor pueda pulir nuestra aspereza y ser personas que verdaderamente conozca el mundo que sí eres un cristiano de verdad, y no solamente de palabras, sino de hechos y en verdad. Entonces, queridos hermanos, qué interesante es tener estas amonestaciones, estas reprensiones
estos consejos de parte de nuestro Señor a través de sus lecciones, que es para nuestro beneficio presente y también para el futuro. Entonces, si vamos a ser siervos del Señor, no olvidemos que debemos confiar en Dios. Siempre acordémonos que Jesús, para llevar a cabo su misión, confió en su Padre. Nosotros también debemos confiar en el Señor. Vamos a pasar ya, Pastor Saldaña, a la pregunta número 4 que va dirigido para usted. La pregunta nos dice, ¿qué promesa específica hizo Dios a Israel como su siervo? Entonces, Él nos manda a ser su siervo, pero no solamente nos envía, sino que Él provee lo que nosotros necesitamos tener para cumplir esa misión, así como el patrón que le manda al empleado, pero le da las herramientas, le da los materiales necesarios. Así, ¿cuál es esa promesa entonces, Pastor Saldaña, que nos ha dado Dios a Israel, su siervo? Gracias, querido pastor Darwin. Mirando a las citas bíblicas estipuladas en su palabra, encontramos de que el Señor le da la plena seguridad de consuelo, le da también aliento para que su hijo, para que su pueblo como individuo y como nación puedan estar seguros y puedan aceptar también el consuelo que viene de Dios, que no los dejaría, que no los desampararía. Pero también en nuestra palabra o en la palabra del Señor, en nuestras Biblias encontramos algunas frases que tenemos que resaltarlo, como por ejemplo, cuando le dice al Señor, no me olvides, Israel, por favor, no me olvides, porque mi siervo tú eres. Esa palabra, no me olvides, ¿qué quiere decir? Que muchas veces el ser humano, eh, por muchas cosas, puede olvidarse del Señor, puede dejarlo al Señor, puede desencaminarse por otros caminos y olvidarse de que el Señor ha hecho una obra tan grande por cada uno de nosotros. Pero por eso dice, no me olvides, Israel, porque mi siervo eres tú. Entonces, aquí nos está indicando de que Dios afirma la identidad de Israel como su pueblo escogido y que es protegido precisamente por él. Y si nosotros miramos un poco la historia para confirmar nuestra fe en este tiempo, pues lo tenemos ya. En Isaías, perdón, el antiguo Israel fue la promesa a Jacob. Le dijo, cuando tú pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando tú pases por el fuego, la llama no tendrá valor en ti. Y yo analizándolo esas palabras, he podido comprender de que esa promesa no se cumplió específicamente en Jacob, pero sí se cumplió en sus hijos, en su descendencia, en su familia. Cuando Jacob estaba en Egipto y después sale y va por el desierto, una vez que está establecido, tuvieron también que pasar momentos difíciles y otra vez encontramos al pueblo por allá en Babilonia y allí con aquellos jóvenes de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, vemos que los jóvenes fueron 3 jóvenes hebreos al horno de fuego, pero ellos no se consumieron, ellos no se quemaron. Dice que cuando los llamó el rey a salir del fuego, se juntaron todos los sátrapas, todos los gobernantes para olerlo, para ver si algún vello de ellos se hubiese quemado, pero nada, todos estaban intactos. Pero los que lo arrojaron al fuego sí se consumieron. Entonces allí vemos que las promesas fueron hechas, se cumplieron en la descendencia de Jacob. También cuando el pueblo de Egipto pasó el mar rojo, hermanos, pasaron en seco, la presencia de Dios se manifestó allí palpablemente y fue una experiencia grande para ellos de que no debían desconfiar nunca más de Dios porque vieron sus propios ojos que Dios los condujo en seco.
para nosotros también debe ser un hecho esto. Lejos de que sea anticuada estas verdades preciosas estipuladas en su palabra, para nosotros debe ser un timbre a nuestros oídos, que así como estuvo el Señor con su pueblo en aquel entonces, también lo está con nosotros en este tiempo. Y aunque algunas veces estemos en el horno de la aflicción, la promesa es que Él nos protegerá, Él estará a nuestro lado, porque somos su pueblo escogido para Él. Así como escogió, no porque fue mejor Jacob, si nosotros miramos lo que ellos fueron, hermanos, fueron una desgracia. Jacob, suplantador, mentiroso. Sus hijos, algunos ladrones, violadores, asaltantes. Todo un pueblo totalmente adverso a lo que debía esperarse. Sin embargo, le encontramos que Dios los da ese privilegio de ser contados dentro de las tribus de Israel y un día verlos por siempre y sus nombres inmortalizarlos en las puertas de la Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor les perdonó por gracia, por misericordia, no porque eran dignos, sino porque el Señor así le plugó de perdonarles y hacerlo su pueblo. Por eso Pablo decía, mirad hermanos, que no todos somos sabios, mirad que no todos somos inteligentes, más bien lo necio, lo vil del mundo, tomó el Señor para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a lo grande y para ponerlo en tierra a los orgullosos de este mundo. Entonces, querido hermano, pastor y queridos hermanos que nos escuchan, cuán grande es nuestro Señor y cuán importante es confiar en Él y también ver de que nunca debemos olvidarlo a pesar de las dificultades que tengamos, reconocer que siempre Él está a nuestro lado y está de nuestra parte. El texto 22 dice, deshice como una nube tus rebeliones, deshice. El Salmo 103 dice que debemos nunca olvidarnos de los beneficios del Señor, que Él perdona nuestras maldades, que Él perdona nuestras iniquidades, que sacia de bien nuestra boca, de modo que podamos rejuvenecernos así como el águila, gozarnos. Y aquí dice, vuélvete a mí. Debemos de regresar al Señor. Eso también fue el mensaje para su pueblo de parte de la sierva de Dios. Muchos, dice, de los que hoy se llaman adventistas, han dejado de mirar a Jesús por fe, pues vuelvan su mirada al Señor, direccionemos nuestra mirada a Él. Y Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. No debemos de perder esa mirada de nuestro Señor. Esa es la promesa de perdón. Hermano, eso, Él nos ofrece una completa restauración mediante el arrepentimiento. Claro que también la restauración del ser humano es un misterio, no lo podemos tal vez explicar tan hondamente, solamente lo podrá experimentar aquel que aceptó a Jesús en su vida y verá cómo el Señor lo está dirigiendo. Entonces, queridos hermanos, qué interesante es tener que mirar a esa gran promesa hecha a Israel y que también es para ti y para mí. Finalmente, como dice Jehová, ha redimido a Jacob, ha redimido a Israel, pues como fin será glorificado. Eso esperamos tú y yo, de que en algún instante de nuestra vida, si Dios está con nosotros todavía y estamos en vida, la promesa es que por un cerrar y abrir de ojos experimentaremos esa glorificación. Y si es que estamos ya bajo la tumba, ahí en el polvo de la tierra, el Señor también lo levantará a sus hijos para que también pueda dar la bienvenida a ese segundo advenimiento de nuestro Señor. Entonces, Él nos asegura la redención. Él nos asegura la manifestación de su gloria.
y que no será solamente para uno, sino que será para todo su pueblo que Dios tiene en esta tierra, porque Él está conduciendo un pueblo en este mundo y su propósito es que un día no solamente de salvarlo, sino que también estemos juntamente con Él. Por eso, mi querido pastor Darwin, es interesante estudiar aquellas historias de Israel, pero también aplicarlo después a nuestra época, para nuestro tiempo y para nuestra vida. Claro que sí, Pastor Saldaña. Entonces, como decíamos en un inicio, si Dios nos ordena ser sus siervos, Él nos da justamente lo que necesitamos para ser su siervo. Y ahí está la promesa de perdón, la promesa de que Él estará con nosotros. Entonces, para este tiempo también hay esa promesa, ¿verdad? Por eso dice allí en la Escritura que estos mensajes dados por Isaías estaban llenos, impregnados de consuelo y aliento. Y ese mismo aliento es lo que el Señor nos quiere dar en ese tiempo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros también somos invitados a ser siervos de Dios? Claro que sí, así como llamó a Jesús, llamó, vamos a ver aquí a Israel, también usted y yo somos llamados a ser siervos. ¿Qué tenemos que hacer para ser siervos? La Escritura dice, a los que le reciban, les da poder para hacer llegar a ser hijos de Dios, para que puedan ser suyos y tenemos ser siervos fieles hasta el final y cuando venga el Señor le veremos cara a cara, entonces veremos su gloria. Esa es la promesa, ¿verdad? Entonces, como decía hace un momento, el punto no solamente es estudiar esto como algo histórico, sino aplicarlo para nosotros. Nosotros también tenemos, la promesa es que Dios nos ha llamado a ser sus siervos. Tenemos que aceptar ese llamado y Él nos da el aliento, Él nos da las fuerzas, Él nos da todos los dones que necesitamos tener para desempeñar esa misión que Él nos encarga y ser fieles en esa misión y un día cuando Él venga, entonces le veremos cara a cara. Vamos a pasar ya entonces a la tercera parte de nuestra lección y vamos a ver ahora a otro siervo, a Ciro, Ciro como siervo. Vamos a ver este rey. La pregunta número 5, Pastor Saldaña, ¿cómo nos dice? ¿Cómo describe Isaías la posición de Ciro como siervo de Dios? Sí, gracias, pastor. Entonces vamos a cambiar aquí de matiz, ¿no? Porque hemos visto de Jesús como siervo, que es el mismo Hijo de Dios, que se encarnó para poder llevar a cabo una misión. Hemos visto que Dios también elige a Israel, a su pueblo como siervo a nosotros. Pero vamos a ver aquí en esta ocasión que solamente Dios no elige a cierta clase de personas, también elige a personas que no son necesariamente de su pueblo, y este es el caso de Ciro. Ciro era un rey pagano de Persia, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios tenía un encargo para Ciro. No existe, hermanos, nada en este mundo que no sirva al propósito de Dios. Cada ser humano que viene a este mundo, vamos a ver que tiene un encargo de parte de Dios. Y este rey, como ya repetimos, es un rey pagano, pero Dios tiene un encargo para él y este encargo vamos a ver que se le da aún 100 años antes que nazca. Eso es lo interesante. Dice allí la escritura en Isaías 44:28 que dice de Ciro, mi pastor, y cumplirá todo lo que me place. De él diré también a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Vamos a ver que esta es una profecía muy interesante porque Ciro aún no había nacido, pero Dios ya le llama por su nombre y le da detalladamente el encargo que Dios esperaba ver cumplir en la vida de Ciro. Qué interesante que el Señor elige a este personaje y vamos a ver que la historia se va a llevar a cabo así que vamos a ver que el pueblo de Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia, luego Medo Persia va a conquistar a Babilonia y entonces estaba profetizado que 70 años iban a estar en cautiverio, pero tenía que haber un rey que dé la libertad al pueblo y que reconstruya Jerusalén pasado los 70 años. Y vamos a ver que este personaje es Ciro. Entonces, como Dios, hermanos, es tan sabio, por eso dice Pablo, oh, la grandeza de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos, porque Él, aún, hermano, aún elige a personajes que nosotros no podemos imaginar para cumplir
sus propósitos. Vamos a ver aquí el cuadro explicativo que hemos preparado, la posición de Ciro como siervo de Dios. Isaías 44:28 dice la escritura, la profecía, que dice de Ciro, mi pastor. Le está llamando entonces a Ciro, que significa ungido, le está llamando pastor. ¿Por qué pastor? Porque un pastor es aquella persona encargada por Dios para administrar un rebaño. Y Dios iba a usar a Ciro para guiar a su pueblo, para dar libertad a su rebaño que estaba cautivo en Babilonia, luego pasa a Persia, Medo Persia, y de ahí el pueblo es liberado para volver a reconstruir a Jerusalén. Por eso se le llama pastor. En segundo lugar, en Isaías 44:28, dice, cumplirá todo lo que me place. Eso no significa, hermanos, que Ciro no iba a tener libre albedrío, no iba a tener voluntad para que él tome sus propias decisiones. Si bien Dios conocía de antemano lo que Ciro iba a hacer, Ciro no estaba obligado a hacerlo, pero sí se le da la invitación. Daniel va a ir con este rollo, le va a hacer leer, entonces Ciro va a ser libre de tomar su decisión y vamos a ver que Ciro sí ejecutó los planes de Dios con autoridad y obediencia. Ordenó que se reconstruya Jerusalén. El versículo 28 dice, de él diré también a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ciro fue el primer rey extranjero que dio un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén y lo dio aproximadamente por el año 538, 536 antes de Cristo dio este decreto y se comenzó a reconstruir el templo, ¿verdad? Cuán grandioso, queridos hermanos, que 100 años antes que nazca Ciro, se estaba describiendo su misión y Ciro estaba cumpliendo este encargo. Entonces, si Dios tuvo un encargo para Ciro, Dios también puede tener un encargo para ti. Entonces, queridos hermanos, aquí también encontramos la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Ciro tenía que confiar, ¿no? Que Dios conoce el futuro, porque Dios conocía a Ciro aún antes que nazca. Entonces tenía que tener fe Ciro y tenía que cumplir la orden que Dios le estaba dando. Al ser otro rey no lo hubiese cumplido porque hubiese dicho, si yo reconstruyo a estos siervos, puede ser que se rebelen contra mí. Pero no, era el encargo de Dios y Ciro estaba confiando en Dios. Entonces Ciro como siervo también confió en las profecías, confió en los anticipos que Dios había dado y cumplió a cabalidad esta misión. El pueblo que estaba en Babilonia también tenía que confiar en la promesa de liberación, porque la profecía era que solamente 70 años iban a estar en cautiverio y al cumplirse este periodo tenía que cumplirse la palabra del Señor, que tenían que ser nuevamente vueltos a su tierra. Y eso es lo que dice aquí la profecía, porque dice inseparablemente vinculada con la profecía descrita de cómo iba a ser tomada Babilonia, estaban las palabras, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén, serás edificado. Entonces ahí estaba la promesa y había que confiar en esa promesa. Entonces en todo momento entra la confianza en Dios, tanto en Ciro, tanto también en el pueblo de Israel que tenía que ver el cumplimiento de esa promesa. Ahora bien, yo quiero hacer una aplicación para este tiempo, apreciados hermanos. Así como Dios eligió a Ciro antes que nazca, también el Señor, antes que tú nazcas, el Señor ya te conocía. Él dice, con amor eterno te he amado. Él nos ama desde la eternidad. Y aún antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Y Él tiene un propósito para contigo. Tú no has venido a esta tierra por casualidad, no. Dios tiene un encargo para ti. ¿Cuál es el encargo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el encargo que tiene para mí? Eso tenemos que descubrirlo. Aquí el Espíritu Profecía, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 593 dice, Dios tiene una obra, un propósito en la vida de cada uno de nosotros, dice aquí. Dios tiene una obra, un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un propósito que cumplir. Dios tiene un plan para ti. De cada uno, ningún ser humano se escapa a esto. Todos tenemos un encargo de parte de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice Joya en los Testimonios, tomo 1, página 529. Se debe insistir una y otra vez acerca del hecho de que nadie podrá responder al propósito de Dios y vivir la vida de un cristiano a menos que asuma su obra, esa obra que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué tienes que hacer?
asumir esa obra, recibir ese encargo que Dios te ha dado, así como Ciro, cuando leyó los rollos y vio el propósito, la tarea que Dios tenía para él, la obra que Dios le había encomendado, Ciro lo asumió con seriedad y con responsabilidad. Así usted y yo, cuando comprendamos el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros tenemos que asumirla contentos. Dice ahí, sea grande o pequeña. Puede ser que Dios te llame a ti a ser un diácono de la iglesia. Asúmelo con cariño, porque ese es el encargo de Dios. Dios ha llamado a muchas hermanas quizás a ser misioneras en su hogar. Asúmalo, porque esa es una misión grande. A veces se lo subestiman, pero no. Es una misión grande. Si Dios ha llamado a ser un dirigente, asúmalo esa misión. Dice, y haga ese trabajo con fidelidad concienzuda. Entonces, Dios nos ha elegido, queridos hermanos. Dios tiene un encargo, así como tuvo para Ciro un encargo, tiene un encargo para nosotros. Tenemos que recibirlo, aceptarlo, asumirlo y cumplirlo con fidelidad concienzuda, con mucha responsabilidad, porque es el encargo del Señor. Él es el amo. Nosotros somos sus siervos. Que el Señor nos ayude, Pastor Saldaña, a cumplir ese encargo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor Saldaña, cuando el Señor le ha llamado al ministerio, el Señor le ha llamado a una responsabilidad, yo creo que usted no lo entiende como que los hombres quisieron, sino que es un encargo de Dios, ¿verdad? Claro que sí, mi querido Darwin. Yo me quedo un poco estupefacto, algunas veces patidifuso, cuando medito en la obra de Ciro. ¿Cómo es que el Señor lo tenía ya dentro de sus propósitos, dentro de sus planes para que esta gran labor tenga que cumplirse en él? Como ya dijiste, antes de que él naciera, en los planes de Dios estaba ya Ciro. Y dice mi siervo, mi pastor, está hablando las cualidades de un pastor, de aquella persona que cuida, de aquella persona que tiene paciencia, de aquella persona que se preocupa por llevar a sus ovejas a los mejores pastos, a los mejores abrevaderos, donde ellas tienen que sentirse felices. ¿Y quién tenía que hacer esa obra? Pues ya vemos que el pueblo de Dios estaba diseminado, estaba esclavizado, pero ¿quién tenía que intervenir? Pues Ciro. Entonces, a menudo que ese niño nace, también fue creciendo y el Señor le da el lugar que corresponde para que él tenga que ejecutar los planes de Dios, porque si él había estado escrito de él de esa manera, pero no había llegado con la voluntad de Dios a ser un rey, pues no se hubiese cumplido ese propósito. Pero Dios le dio el lugar donde estaba disponible para poder cumplir los fines que el Señor ya tenía en sus planes, en sus propósitos. Así que no debemos dudar una vez más de que Dios se vale de los líderes de su pueblo, como también de aquellos líderes que están muchas veces en el mundo y con nosotros lo vemos muchas veces de otro ángulo. Sin embargo, los planes de Dios son de Él, que Él lleva, porque Él pone reyes y Él es el que quita reyes. Y si nosotros vemos alguna cosa de desperfecto, todo tiene su momento. Dice Pablo que a los que son llamados, aún las cosas difíciles son por voluntad de Él. Entonces no debemos tener dudas. Mirad, por ejemplo, a Ciro, que él tuvo que desviar el río para que pueda qué cosa cumplir con su propósito y entrar, y las puertas estaban abiertas. Él estaba qué cosa todo disponible para que él haga la voluntad del Señor. ¿Quién intervino? Era Dios mismo, y el instrumento humano estaba allí para cumplir los propósitos de Dios. Claro que sí, Pastor Saldaña. Entonces, hermoso estudiar acerca de la Biblia de Ciro. Y vamos a continuar hablando de Ciro, Pastor, en la siguiente pregunta, la pregunta número 6, que va dirigida para usted, nos sigue hablando de Ciro. Dice la pregunta número 6, ¿cómo utilizó Dios a Ciro para simbolizar a Jesús? ¿Y qué poderosa declaración describió su papel como instrumento divino para ejecutar la voluntad del Señor? Adelante, Pastor.
Es interesante, mi querido pastor Darwin, y también me dirijo a todos mis hermanos que nos escuchan en este espacio. Y gracias al Señor por tener también a este hombre como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos pues de nuestro Señor Jesucristo y sus cualidades, veremos también que en Ciro se destacó ciertas cualidades que para que sea su representante. Entonces, cuando leemos el capítulo 45 de Isaías, los versículos 1, 2, 3, 5 y 7, encontramos el desarrollo de lo que nos habla acerca de Ciro. Dice, hablando el Señor, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Yo he tratado de poder ver en qué momento fue ungido de parte del Señor a Ciro para que sea su ungido. Si lo rastreamos, lo analizamos, no vamos a encontrar de que tal vez un patriarca le dio esa ordenación. Sin embargo, el Señor dice, Ciro, mi ungido. Pero siempre para que sea declarado un rey, tiene que hacer un juramento y tiene que haber un momento en su escala para que él sea declarado rey. El Señor es el que pone reyes y el que quita reyes. Y al ser él puesto en ese rango de rey, pues el Señor dio su aprobación y dio qué cosa también le dio su misión para que pueda desarrollar y cumplir dicho propósito del Señor. Por eso le dice mi ungido, le dice a Ciro. Ungido por Dios como un instrumento es una figura de Cristo. Cristo también dice que fue ungido en el momento de su bautismo, fue lleno del Espíritu Santo, fue eh, direccionado por ese poder para cumplir los fines del Señor. Entonces, así también se habla de Ciro, que fue ungido por él mismo. Y es más, y le dice, yo iré delante de ti. Yo enderezaré lo que está torcido, todo lo que está contra de ti. Yo lo iré allanando, yo lo iré empalmando, yo le iré encaminando las cosas para que tú no tengas ninguna traba. Hermano, qué interesante es entonces confiar en el Señor. Qué privilegio tan grande esto de poder ponerse en las manos del Señor como un niño que se encuentra en los brazos de sus padres, seguro, no tiene por qué preocuparse porque lo que él no puede, el Padre lo hace. Así también nosotros, al igual que aquel hombre, se iba con toda confianza, sabiendo de que su nombre estaba escrito en los rollos de su época para que él cumpla un propósito de la voluntad del Señor, pues él tenía la plena confianza y no dudó de que tampoco se puso a pensar de que de repente se levantaría otro pueblo contra él y que al pueblo al quien lo estaba salvando estos serían ingratos con él. No, sino que estaba seguro de que era la voluntad de Dios y puso en marcha sus propósitos. De tal manera que esa conquista, esa victoria es también símbolo de Cristo cuando él tuvo que venir a este mundo y vencer sobre todo el mal que, que agobiaba a su pueblo en esta tierra. Así como el pueblo de Dios se encontraba allí esclavizado y que Dios tuvo que usar a Ciro para poderlo rescatar y salir, entonces, ¿cómo es que él tuvo que marcar el inicio del imperio persa, incluyendo la liberación del pueblo judío que estaban exiliados? Mi amado hermano pastor, es importante entonces ver de que Dios sí o sí cumple sus propósitos de una manera o de otra, pero Él no se queda tranquilo, Él no dormita, Él no se duerme, sino que está velando sobre sus criaturas. Y respiración,
viene de una parte o de otra, pero el Señor cumple sus propósitos. También le dice que no solamente para que cumpla ese fin, lo haría sin nada, sino le dice, te daré los tesoros escondidos, toda la riqueza que él necesitaba para que se cumplan estos propósitos, el Señor también le dio a ese hombre para que de esa manera tenga todos los recursos necesarios y tenga todo el poder necesario para cumplir la voluntad divina. Esto es de gran bendición y yo creo que al estudiar esta lección y si lo aplicamos a nuestra persona de cada uno, afirma nuestra fe, nuestra alma queda nutrida y nuestro espíritu rejuvenecido para poder continuar en esta labor que el Señor también ha puesto para ti y para mí. Por otro lado, te puse nombre, le dice el capítulo 45, 4 y 5. Te puse nombre, te puse nombre, aunque no me conociste. Claro que lo va a conocer Ciro 100 años antes. Todavía todavía estaba en los planes de sus padres, pero ya en los designios de Dios, en la mente de Dios estaba aquella criatura de la cual él se valdría para cumplir sus propósitos. Qué interesante, qué importante. Elegido por gracia, elegido por la bendición del Señor, elegido para poder bendecir a un pueblo. Entonces le dice, te puse nombre, aunque no me conociste, yo Jehová y ninguno más que yo. Dios es el que sabe todas las cosas y debemos tener la plena confianza que así será. Así que dejémonos, hermanos, en las manos del Señor para que Él nos pueda seguir utilizando y cuando veamos cosas de que el Señor hace en nosotros y por nosotros y en nosotros, entonces pues nuestra fe quede confirmada como aquel hombre que tuvo la plena certeza y la seguridad de que Dios estaba con él. En ese aspecto, entonces Ciro llegó a ser un símbolo de Cristo. Se le abrió las puertas, tuvo todas las habilidades, el Señor le dotó de su espíritu, el Señor le dio también la salida y el Señor le dio el triunfo a ese hombre. En ese aspecto es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Claro, pastor. Y es un privilegio, ¿verdad? Que un rey pagano sea un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros que somos cristianos, más bien no testifiquemos o no ejemplifiquemos a Jesús, ¿verdad? Nosotros también somos llamados a seguir su ejemplo, ¿verdad? Entonces, mire, me gusta, Pastor Saldaña, en la última parte de la nota dice que cuando Ciro escuchó todo eso, leyó, se supone que Daniel fue el que le mostró estos rollos, ¿no? Dice que su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Entonces él dijo, se conmovió y dijo, voy a cumplir la misión que Dios me ha dado. Que Dios también nos ayude, hermano, a que nuestro corazón sea conmovido en esta ocasión y también, al igual que Ciro, resolvamos a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Debemos someternos al plan de Dios, así como Ciro se sometió, nosotros también debemos someternos al plan de Dios, aunque sea grande o pequeño. Dice aquí la Escritura, aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exija que renunciéis a proyectos por largo tiempo acariciados. Entonces tenemos que aceptar los planes de Dios en lugar de nuestros propios planes. El plan de Dios siempre será el mejor. Así como Ciro, quizás él tenía planes de conquistar otras naciones, quizás de nunca libertar al pueblo de Israel, pero Dios le cambió los planes, le mostró otra agenda y Ciro estuvo dispuesto a ajustar su agenda para cumplir el encargo de Dios. Así también nosotros, hermanos, estemos dispuestos a cambiar nuestros planes, a ajustar nuestra agenda con tal de darle tiempo a Dios para que Él cumpla sus planes en nosotros. Que el Señor nos ayude, Pastor Saldaña. Es importante considerar de que Dios también puso
delante de Ciro a un hombre del Señor para que lo pueda también encauzar y hacerle ver los propósitos de Dios. Y en este caso fue Daniel el que tuvo que ser el mejor consejero para aquel rey. Y él proclamarlo y él presentarlo como un instrumento del Señor. Así también nuestro Señor Jesucristo tuvo un vocero por delante y esto fue Juan el Bautista. Nosotros ahora el Señor para este tiempo nos ha llamado también para que podamos ser el vocero para la segunda venida de Jesús. Y pronto también veremos, así como Babilonia tuvo que ser caída, pues este mundo tendrá que llegar a un fin. Y dice la pregunta, ¿cómo ofrece Isaías consuelo y esperanza a los fieles mientras predice la caída de Babilonia, destacando la soberanía y el juicio de Dios sobre las naciones? Esa es la pregunta. Mi querido pastor Darwin, ¿está usted para darnos la respuesta de esta pregunta última? Gracias, Pastor Saldaña. Entonces vamos a ver ahora la caída de Babilonia. ¿Por qué se menciona la caída de Babilonia cuando estamos hablando de los siervos de Dios? Porque ya dijimos que Ciro es llamado justamente para dar libertad al pueblo del Señor y no podía el pueblo ser libre sin que antes caiga Babilonia. Entonces no podía premiarse la confianza de los fieles si es que no caía Babilonia. Babilonia, hermanos, es un reino de confusión que dominó al pueblo de Dios durante 70 años y cayó. Pero para que caiga, tuvieron que venir los reyes del oriente, tuvo que venir Ciro, Darío del oriente, y tuvo que secarse el río Éufrates para que pueda caer Babilonia. Lo mismo sucederá, apreciados hermanos, con la Babilonia moderna, la madre de las rameras. Viene también por el oriente nuestro Señor Jesucristo. Viene por el este. Elena White dice, pronto vimos en el este una pequeña nube negra al tamaño de la mitad de la palma de una mano. Es la nube que envuelve al Salvador. Ahí encontramos que Ciro es un símbolo de Jesús, así como Ciro vino del oriente y conquistó a Babilonia, secó el río Éufrates y dio libertad al pueblo del Señor. Así en estos últimos días, el río Éufrates también tiene que ser secado, que representa a las naciones, pueblo y lengua son las aguas de ese río que representan a las naciones que apoyan a Babilonia. Le van a retirar su apoyo, le van a dejar solo. Se va a secar el río Éufrates, va a caer Babilonia cuando venga Jesús, la gran Babilonia. Vino en memoria de Dios, dice la séptima plaga, y la ciudad fue dividida en tres. Entonces, Jesús viene y hace lo mismo que hizo Ciro. Ciro conquistó Babilonia y dio libertad al pueblo de Dios. Cuando venga Jesús también va a libertar al pueblo del Señor después de haber conquistado Babilonia. Esa liberación, justo cuando están por ejecutarse el decreto de muerte para el pueblo del Señor, aparece Jesús para libertar a su pueblo. Así que esto que se cumplió en los días de Ciro, también se va a cumplir en la actualidad, apreciados hermanos, que el Señor nos ayude a recordar eso. Entonces, vamos a ver que Isaías está narrando el juicio de Dios para Babilonia. ¿Por qué? Porque fue un pueblo perverso, pero a la vez menciona consuelo para el pueblo del Señor y le dice, no temas. Vamos a explicar entonces este cuadro comparativo, este cuadro explicativo que hemos preparado allí. El consuelo y esperanza para los fieles en la caída de Babilonia. Tenemos, en primer lugar, en Isaías 47, 1 al 3, la profecía dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. ¿Qué significa eso? Que Babilonia sería humillada y juzgada por Dios. Dice la sierva del Señor que Babilonia aparentemente a conquistar porque tenía murallas muy altas, las murallas estaban rodeadas de fosas con agua, el río Éufrates le daba protección. Ellos cerraban sus murallas y nadie lo podía conquistar. Pero dice la profecía, desciéndete, o sea, bájate de tu nube, ¿verdad? Bájate, siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. O sea, aquí está la humillación de Babilonia, que aparentemente inconquistable, es conquistada por el poder de Dios, porque Dios había dicho que así va a ser y así fue. Babilonia fue humillada. El versículo 5 al 9 dice, ya no te llamarán señora de reinos, su poder desapareció. Y es interesante que la profecía dice que nunca más
iba a ser reedificada. Nunca más te llamarán señora de reino. Y así fue, hermanos. Babilonia en la actualidad solamente es desierto. Han habido reyes que han intentado nuevamente restaurar el poder de Babilonia como Saddam Hussein, pero no lo han logrado. Babilonia en la actualidad es el país de Irak, pero su poder desapareció y será habitación de serpientes, de todo animal inmundo, y así es en la actualidad, donde fue las ruinas de Babilonia, solamente es hoy en día desierto, no hay nada de esa gloria que existía en Babilonia. Entonces, así sucederá con la Babilonia moderna. Babilonia caerá y nunca más será restaurada. Ahora, en medio de esa promesa de juicio contra Babilonia porque sus pecados han llegado al cielo, ha caído Babilonia, dice el mensaje también del segundo ángel, el mensaje del fuerte pregón, ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de toda ave inmunda. El espiritismo entra en Babilonia, porque ahí hablan en los versículos de Isaías que había ahí ocultismo, había espiritismo dentro de Babilonia. Y Babilonia cae porque ha hecho que todo el mundo se embriague con el vino de su fornicación con sus doctrinas. Y cuando Babilonia obligue a que el mundo adore a Dios en un falso día de reposo, será la caída completa de Babilonia. O sea, cuando se dé la ley dominical que ahí el fuerte pregó, anunciará la caída total de Babilonia e invitará a los fieles para que salgan de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. En medio de este juicio hay un mensaje de confianza, hay un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo del Señor. Y esto está en Isaías 41, 10 al 14. No temas porque yo estoy contigo. Así que el pueblo tenía que confiar en Dios. Nuevamente vamos a nuestro título de la lección, confianza en Dios. Porque era un castigo para Babilonia. Pero dice el refrán que el que nada debe, nada teme. El castigo era para Babilonia, no era para el pueblo del Señor. Entonces el pueblo no tenía nada de qué temer. Así también, hermano, cuando estudiamos las profecías, vemos que van a venir las plagas sobre Babilonia, las 7 plagas costreras, y quizás nosotros podemos tener miedo. Pero el mensaje es lo mismo, no temas porque yo estoy contigo. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto, las cuerdas que tenían pintados los dinteles con la sangre del cordero, el ángel exterminador lo pasó por alto. ¿Por qué? Porque estaban bajo la protección de Dios. Así también, hermanos, si nosotros estamos bajo la protección de Dios, no hay nada de qué temer. Dice el versículo 13, yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, así como un niño que no puede sostenerse a sí mismo y se cae, y el Padre lo toma de la mano y lo lleva, así nuestro Padre Celestial nos quiere llevar por la mano derecha para no tropezar. Tengamos esa confianza implícita, ¿no? O sea, que tiene un niño en su Padre, nosotros también tengamos esa confianza en nuestro Padre Celestial. El versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob. Debemos recordar, hermano, que realmente somos gusanos ante la vista de Dios y que nuestra única seguridad está en la ayuda y en la protección de Dios, porque separados de Él no podemos hacer nada. Así que, hermano, los juicios vienen sobre este mundo, tengamos esa paz, esa seguridad. Entonces, hermanos, tenemos allí una sentencia de parte de Dios. Según la nota, dice que al último gobernante de Babilonia llegó la sentencia del vigía divino. Esa sentencia que ya había estado profetizada, llegó al último gobernante de Babilonia, ¿no? Que decía que pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, ¿verdad? Entonces hubo esa sentencia para Babilonia y ya los persas. Entonces, queridos hermanos, de la misma manera también nosotros somos juzgados hoy en día en el santuario celestial. En la balanza también estamos siendo pesados, en la balanza del santuario, y tenemos que tener en cuenta eso. Hermanos, el enemigo era poderoso para el pueblo del Señor, aparentemente nada lo podía librar, pero Dios es más fuerte que el enemigo. Hoy en día estamos en guerra también contra el enemigo, contra Satanás, contra nuestras pasiones internas, contra el mundo, y la promesa también para nosotros es la misma. Dice aquí, el corazón lleno de amor infinito se conduele de aquellos que se sientan imposibilitados para librarse de las trampas de Satanás. Así como el pueblo del Señor no podía librarse del yugo babilónico, hoy en día parece que nosotros también estamos imposibilitados para librarnos de las trampas de Babilonia moderna de Satanás. Pero así como Dios libró a su pueblo, Dios puede librarnos en la actualidad. Solamente que no debemos de olvidar, hermanos, que no hay que tener miedo a los hombres, no hay que tener miedo a los enemigos, no hay que tener miedo a Satanás. ¿De quién hay que tener miedo, hermanos? Es del juicio, porque estamos siendo pesados en la balanza. ¿Cuál va a ser el resultado del juicio? Esto hay que preocuparnos.
No tener miedo en el sentido de estar temblando, no, sino en el miedo, en el sentido de responsabilidad, de seriedad, de saber que nuestros caracteres están siendo pesados en la balanza, así como se le dijo a Babilonia. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Así también a muchos en el tiempo final se le dirá de la misma manera. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Miren lo que dice aquí este párrafo, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 12. ¿Es posible ser un creyente parcial y formalista? Sí, es posible. Y sin embargo, ser hallado falto y perder la vida eterna. O sea, los hombres puedes engañarlos siendo un creyente parcial y formalista. Le podemos engañar a los hombres, a los líderes, pero a Dios no le podemos engañar y podemos ser hallados faltos y perder la vida eterna, hermanos. Está claro aquí la escritura. Dice más, es posible practicar algunas de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiana por los hombres. Y sin embargo, perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. O sea, no hay que medirnos con el reglamento humano, hay que medirnos con el reglamento de Dios, porque a veces decimos, oh, pero el hermano tal está peor que mí, o el pastor tal está peor que mí. Pero no, no se trata de que tú estés mejor que los hombres. El asunto es que tú estés de acuerdo al ideal que Dios ha puesto, que es su santa ley. Luego dice, si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis sellando el destino de vuestra alma. Seréis pesado en la balanza y hallados faltos. Hermano, el Señor nos ayude a tener en cuenta eso. Si bien somos salvos por representación, lo único que nos hace aceptos en el juicio es la justicia de Cristo. Sin embargo, está claro también que la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados acariciados. Si es que el pueblo de Dios está practicando el pecado, también la justicia de Cristo no lo puede cubrir en esa condición. No, hermanos, jamás la fe y la gracia nos exime a nosotros de la obediencia. Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No nos confiemos que porque ya en Cristo somos perfectos, no importa cómo yo viva, no importa que yo siga practicando el pecado. No hablo de los errores que todo ser humano puede cometer. Estoy hablando de que estemos acariciando el pecado, que estemos viviendo en el pecado. La justicia de Cristo no nos puede cubrir en esa condición. Dice, oh, serán retirados para siempre la gracia, la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de vuestras oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. Así que, hermanos, esta lección es una lección de llamado también para nosotros que estamos siendo juzgados, estamos siendo pesados en la balanza del santuario, que es la ley de Dios. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a purificarnos. La Biblia dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Tenemos que purificarnos mediante la gracia de Dios en nosotros, mediante la obra del Espíritu Santo, para que cuando seamos llamados en el juicio, confiemos en la justicia de Cristo, pero nosotros no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y de esa manera pasemos también el juicio. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos. Pastor Saldaña, ¿qué más nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son su reflexión final para nuestros hermanos en esta oportunidad, por favor? Mira, querido pastor Darwin, estaba pensando en un texto de la Biblia y cuando dice Pablo a los hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús. También dice Juan, sin fe es imposible agradar a Dios. Y me encontré con esta parte del texto, dice, yo te llevaré de tu mano derecho y te dice, no temas. ¿Por qué de la mano derecha? ¿Por qué no de la mano izquierda? Y sabe lo que dice esto, la pluma inspirada, que el brazo derecho es el lado de la fe. Y el lado de la fe es confiar plenamente en el Señor. Con esto una vez más nos da a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debemos rogarle al Señor que nos dé más fe cada día, como los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Esa fe que marcha, esa fe que obedece, esa fe implícita, esa fe sólida, esa fe que no retrocede al ver las cosas, los desaciertos, sino esa fe que avanza
y obedece por amor. Esa fe necesitamos y esa fe es la de Jesús. Por eso termina el mensaje, dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No dice los que tienen la fe en Jesús, sino de aquellos que tienen la fe de Jesús. Que Dios nos dé esa fe que necesitamos para este tiempo, mi querido pastor, y también apreciados hermanos. Claro, y esa fe de Jesús, Pastor Saldaña, nos va a ayudar a tener esa confianza que necesitamos tener en Dios, esa confianza que tuvo Cristo, que tuvo Ciro, que tuvo el pueblo de Israel, nos necesitamos también hoy en día para pasar las adversidades que tenemos en la actualidad, las pruebas que tenemos en la actualidad, y de esa manera ser hallados siervos fieles cuando el Señor se manifieste, ¿verdad, Pastor Saldaña? Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Muchas gracias, Pastor, entonces, por acompañarnos en el desarrollo de la lección. Mandamos un saludo a nuestros hermanos y les pedimos que siempre allí en los comentarios nos dejen sus aportes, sus preguntas, sus dudas, todo lo que nos quieran dejar allí en los comentarios, que siempre estamos listos para poder contestarle. Entonces, Pastor Saldaña, levantando la mano derecha, nos despedimos de nuestros hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gracias.